En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de bueno, te agradecemos por esta mañana que nos regalas, por esta jornada. Con mucha humildad nos ponemos en tus manos y te suplicamos que por la intercesión de la Santísima Virgen María nos ayudes siempre a llevar una vida conforme a tu voluntad. Que así como ella escuchó tu palabra y la puso en práctica, así también nosotros pongamos en práctica aquella palabra que nos revelas en tu Hijo Jesucristo y seamos dóciles a tu Santo Espíritu. Te ofrecemos nuestra lección de esta jornada, especialmente por aquellos que más hoy te están necesitando. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, vamos a preguntar si hubiese alguna duda de lo que se vio, de lo que les he grabado el día de ayer o dudas anteriores, y si no, para dar pie a lo que tenemos para el día de hoy. No sé si hubiese alguna pregunta o duda. Creo que estamos a mano. Voy a compartir la pantalla, nada más que le estoy quedando fuera y tengo algunos conflictones con esto, pero ahorita lo gestionamos. Ujú. Recording in progress. Ok, ok, ok. Voy a compartir la pantalla y me comentan, por favor, si la van mirando, por favor, porque estoy aquí adivinándole. Ahora sí, sí vemos ahí la pantalla, si él me ayuda nada más con ese detalle. Sí, Sí, perfecto, ya era mi duda que estaba aquí como sufriendo, pero sí la encontré. Les pido de favor, de todas maneras, si hubiese alguna cuestión, algún tema de que no se viera, por favor, ahí me lo comenten. Bueno, el día de hoy vamos a entrar propiamente ya en el último dogma de la Santísima Virgen María. Es nuestro tema número 11 y que es entonces María que se va a los cielos, ¿no? La Santísima Virgen María se dice definitivamente glorificada. Y esta glorificación de la Santísima Virgen María es entonces lo que nosotros conocemos como la Asunción de Nuestra Señora. Ese es lo que arrancamos pues con esta mañana. Aquí nosotros tenemos que reconocer que hablar de la Asunción de la Santísima Virgen María en otros términos es hablar, por eso decíamos en el título, de su glorificación. Y la glorificación implica justamente que se está entonces teniendo una participación de esa vida nueva, de esa vida eterna, de la vida con Dios, pero aquí viene la particularidad de Nuestra Señora, ¿no? En cuerpo, que sería como lo que distingue, como su privilegio que ella tiene, en cuerpo y en alma. Es entonces aquí justamente la parte de la glorificación plena de Nuestra Señora. Nosotros aquí tendríamos que decir, bueno, pues hay quienes ya están glorificados, pues sí, pero no al 100%. La participación que se tiene de algunas almas, y solo eso, las almas quizás ya están con Dios, pero todavía no en el cuerpo. Para que haya una participación en el cuerpo, nosotros sabemos que será hasta el final de los tiempos, cuando venga la resurrección de la carne. Aquí es entonces
la diferencia con cualquier otro ser humano, con cualquier otra persona. Ese es el regalo de la Santísima Virgen María. Bueno, esta parte, este dogma, no se encuentra en la Sagrada Biblia, no está en la Sagrada Escritura. Entonces, la Sagrada Escritura no dice absolutamente nada de manera explícita de esta asunción de la Santísima Virgen María. Entonces, explícitamente no tenemos ningún dato de esto, pero sí nos lo da de manera implícita. O sea, está contenido, ahorita lo vamos a ir viendo, y lo único que nosotros nos toca hacer es hacer esa deducción. Fíjense, hay una expresión en el libro del Apocalipsis. Ahí en el libro del Apocalipsis encontramos una referencia en los capítulos especialmente 11 y 12 a una mujer. Se habla de una mujer. Esta mujer se puede interrogar, dicen algunos, tenemos que interrogarnos si se refiere al pueblo de Israel, del cual Dios estaría siendo su esposo. Ese pueblo de Israel, pues hoy en el presente sería la iglesia, pero aquí es donde está lo interesante, pues también entre uno y otro queda justamente la posibilidad de hablar de María. María, que es parte de ese pueblo judío de Dios, que es elegida, y la Santísima Virgen María, que es entonces también ahí colocada, puesta justamente como madre de la iglesia. Entonces, es aquí donde se juega esta reflexión. Está un documento que es una constitución apostólica donde se da esta declaración en el año de 1950. Es el dogma, el último dogma que se ha definido por parte de la iglesia en cualquier sentido. Este documento tiene este nombre, ¿no? Magnificentissimus Deus. Es ahí el texto. Esta constitución apostólica es del Santo Padre Pío XII del año 1950. 1950. Entonces, aquí es donde vamos a ir recogiendo los datos que nos regalan eso, que nos permite llegar a esa conclusión. Podemos decir primero que hay justamente entre Cristo, que es el Hijo de Dios, y entre la Santísima Virgen María, la mamá, sí, hay una unión única, hay una unión excepcional. Y esta unión estrecha, vamos a ponerlo así, que se establece entre el Hijo y la Madre, está atestiguada justamente por parte de los mismos evangelios. Vemos desde el principio, Mateo, Lucas, nos hablan de cómo está presente la Santísima Virgen María, pero también San Juan, por ejemplo, al final en la cruz, ¿no? Entonces, esta unión que es estrecha no se rompe cuando el Hijo Cristo muere y cuando después resucita y cuando justamente se va a los cielos. No se rompe esta unión porque es estrecha, más bien exige la glorificación de María. ¿Por qué la exige? Pues porque había sido dispuesta desde siempre, como ya hemos visto, para ser la madre de Cristo. Entonces, aquí la Santísima Virgen María, nosotros lo mencionábamos, esta unión tan estrecha, este vínculo que hay entre la madre y el hijo, es una relación, es una asociación donde justamente María entra a formar parte.
de este plan salvífico de Dios, la Santísima Virgen María colabora, ayuda a que se lleve a cabo el plan que Dios tiene para salvarnos. Así entonces, Cristo en este plan logra, por supuesto, vencer al pecado, vence a la muerte, y esto es lo que se llama la victoria de Cristo, ¿no? Y dado que María está estrechamente vinculada, entonces Cristo participa de su victoria a la Santísima Virgen María. No la deja, no la deja sola, ¿no? Es justo aquí donde viene esa clave. Así entonces podemos decir, dado que está presente en la historia de la salvación y nos da testimonio en la Sagrada Escritura, la unión de Cristo con María, por esa unión, nosotros podemos decir, María participa de esa victoria. ¿Qué es lo que nosotros vemos en María? Por lo que hemos estado hablando, bueno, en María ya Dios había hecho su obra porque justamente queda exenta de pecado original. Esta excepción del pecado original de ella, de Nuestra Señora, también al mismo tiempo nos la muestra como esa mujer que es fiel en su llamado, en su vocación. Permanece, por eso decimos virgen, no solo antes, sino también durante y después del parto. Esta misión que participa María, esa vocación, es la que le permite ejercer esa tarea de la maternidad divina, la maternidad divina. Entonces, por todo esto, pues nosotros decimos, caray, María es fiel, María no tuvo pecado, pero además es la madre de Dios, ¿no? Por este motivo, por su maternidad, por ser la madre, entonces esa relación está presente, ¿no? Participa de manera especial. Aquí podemos nosotros hacer una comparación, una analogía entre, por hacer la comparación, los papás y las mamás, cuando está justamente o un papá o una mamá, pues quien tiene el vínculo estrecho es la mamá con el hijo, ¿eh? Porque la mamá fue la que lo llevó en el vientre. Y el papá, claro, es papá y lo cuidará al hijo. O sea, todo lo que queramos ponerle, por supuesto, está bien. Pero nada, absolutamente nada como la mamá. Como la mamá, absolutamente nada. Esa relación es única, es especial. Y esto nosotros lo debemos ahí de comprender. Por eso entonces Pío XII tiene ahí en sus textos el dogma, como lo redacta, dice, la Madre de Dios misteriosamente unida a Jesucristo desde toda la eternidad. Ahí está la base. Obtuvo el pleno triunfo sobre el pecado y sus consecuencias. Al fin, como supremo coronamiento de sus privilegios, fue preservada de la corrupción del sepulcro y vencida la muerte como antes por su Hijo, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo, donde resplandece como reina a la diestra de su Hijo. Entonces, aquí ya nos damos cuenta de cómo se va a dar esa participación. Dice, misteriosamente unida. Ahí está la clave. Y ya desde aquí, adelanto un poco la realidad. Vemos cómo dice esta asunción es la participación, es el coronamiento de sus privilegios. Pero fíjense en esa redacción que tienen ahí en sus manuales. Dice, fue vencida la muerte, fue preservada de la corrupción del peligro, fue vencida la muerte como antes por su Hijo. En ningún lado dice que María no murió, ¿eh? Ojo con esto. Porque a veces incluso hay por ahí un cantito que dice, niña que no murió. No, no, la Virgen claro que murió.
Por supuesto. ¿Por qué afirmamos eso? Ya lo decía San Juan Pablo II, porque si yo dijera que la Virgen no murió, entonces la Virgen estaría por encima de su hijo. Y eso sí no, eso sí no. María murió, claro, se durmió en el Señor. Bueno, cuando se dice que alguien se duerme en el Señor, significa que se muere uno. Pero lo que sí es que María es preservada aquí no de la muerte física, sino de la muerte eterna. Queda vencido el demonio y por eso es elevada al cielo en cuerpo y alma. Eso es entonces la otra realidad. Ahora, esta verdad ya está ahí enunciada, pues va a tener todo un itinerario, todo un camino desde la edad temprana en la vida de la iglesia, ¿no? Aquí nosotros vamos a encontrarnos ya desde los primeros 4 siglos, pues momentos litúrgicos de piedad. Por ejemplo, hay una veneración del sepulcro de la Virgen, ojo, ¿eh? Del sepulcro. O sea, sí se murió, porque en esas fiestas que dicen, no, es que es la dormición de María en el Señor, ¿eh? En el Señor. Aquí se venera su sepulcro en Getsemaní. Y también ahí empieza a surgir, ojo con esto, la celebración de la fiesta. Aquí es donde luego viene la confusión para algunos, que se tituló la fiesta de la dormición de María. Entonces, como se habla de la dormición de María, por eso parecería que la Virgen nada más se durmió. Pero recordar, aquí recordar que dormir en el Señor significa la muerte, ¿eh? Dormir en el Señor, descansar en el Señor. Estamos haciendo en este caso de Nuestra Señora a la muerte física, no la muerte por el pecado. Ujú. Todo esto entonces se va celebrando y curiosamente desde estas épocas en el mes de agosto. Desde esas épocas, estamos hablando ya de hace 1800, 1700 años, ya se tenía esta celebración, ¿sí? Ahora, aquí llama la atención, algunos atacan esto. En la época de los santos padres, ya cuando empiezan a verse los testimonios que se dan, entonces nos encontramos que en sus escritos, ujú, pues hay silencio acerca de esto. Es interesante esta realidad, ¿eh? Y de ahí es cuando incluso nos dicen, ya ven, ya ven. Bueno, una cosa es lo que se, subrayo, se escriba, y otra cosa es, subrayo, lo que se celebra, ¿eh? Hay muchas cosas que se celebran, pero no porque estén escritos. No es así como que se dijera, ah, pues vamos a escribir esto para que después se celebre. No, no, no. La celebración incluso en muchos momentos antecede a que se ponga por escrito. Y además, puede decirse, puede decirse que los santos padres, sí, por eso no son el único medio para comunicar la tradición de la iglesia. La que es donde entra entonces muy valerosamente el testimonio de la liturgia, de la liturgia. Bueno, pues ya, paulatinamente al final y al cabo, aunque no hay escritos, sí hay una celebración. Y paulatinamente se va a ir profundizando conforme va pasando el tiempo. Y hay acá estos principios que se van a poder afirmar, se encuentran en la teología a partir de los cuales se sostiene ese dogma. El primero se le llama el principio de la recapitulación. Esto de la recapitulación nos recuerda, por ejemplo, a la capital.
a la capital de un lugar, la ciudad capital de un estado, de una provincia, de un país, la ciudad capital es la ciudad principal, ¿no? Es la cabeza. Cuando se habla de que se va a recapitular, en este caso Cristo, se ponen todas las cosas en orden a Cristo. Cristo es la cabeza de toda la creación. Entonces, por el principio de la recapitulación, ujú, se dice acá que la Santísima Virgen María es la recapitulación de Eva, entendiendo aquí pues todo el género humano. ¿En qué sentido? Bueno, pues que gracias a María, que es como la Eva no caída, pues Nuestra Señora no sufre las penas del pecado, porque pues ella no pecó, ella no pecó. Entonces, por esto mismo, tenemos el principio de la recapitulación. Se pone todo por encima al Señor. Luego está el principio de la maternidad y la virginidad, dado que entonces el cuerpo de María, ujú, fue el instrumento, fue el medio para que llegara Cristo, para que se encarnara Cristo. Entonces, su cuerpo, por lo tanto, no debía quedar sujeto a la muerte, no debía corromperse, no debía morir como cualquiera. Por eso se glorifica en cuerpo y alma, ¿no? María pues fue elegida para cosas grandes. No se piensen, cuando vamos a misa, tenemos ahí un cáliz y en ese cáliz ponemos la sangre de Cristo y no es que luego digamos, ah, pues este cáliz con permisito, ya échame una coca y ahorita le echo aquí en el cáliz coca para tomar. Pues no, porque es el recipiente donde estuvo nuestro Señor, pues lo tratamos por eso con tanta veneración, con tanto amor. Pues imagínense cuánto más el vientre de María. Y está el principio que mencionábamos ya, de la unión perfecta entre el hijo y la madre. Entonces, esta unión perfecta hace pues que el mismo Señor no permitiera, ¿no? Que algo le pase pues a su mamá, a la mujer que le dio la vida. El hecho de la corrupción, pues ya es una deshonra. Por eso tenemos ahí como esos principios que se van estableciendo. Ya más adelante, se van a ir encontrando a lo largo de la historia otra serie de testimonios. Por ejemplo, allá en la época de la Edad Media, se encuentran unos escritos que son de carácter apócrifo. Apócrifo, recordemos, no es que sean malos ni herejes, sino que no todo coincide con lo que enseña la revelación, pero no es que todo se desprecie. Entonces está una obra llamada Tránsitos de Pseudo Melitón. Y aquí es donde se narra justamente, se narra lo que sería como los últimos momentos de la vida de María. Aquí, muy interesante, se habla de la muerte, la resurrección y la asunción de María, ¿no? Pero fíjense cómo ya desde la Edad Media, más o menos 1000 años, ya estamos hablando de que si María sí muere, por supuesto. También en esta época se van a tener acceso
a diversas homilías de esta celebración de la fiesta del 15 de agosto, la dormición de María, la asunción de María. Y ahí entonces vamos a ver testimonios. Viene ahí un escrito de Teodosio de Alejandría, donde habla justamente que la glorificación de María, pues es porque fue la madre de Dios. Entonces, como en su vientre llevó el Hijo de Dios, claro, justamente, claro que tiene que tener esta dignidad. Pero aquí hay algo muy interesante. Sí, entonces, por su unión, ¿no? Por ser la madre, es por eso que participa, ¿no? Hasta ahí, pues es algo que se venía comentando. Pero aquí tiene algo muy interesante este amigo Teodosio de Alejandría. Para él también, el que María vaya al cielo en cuerpo y alma, en que Nuestra Señora sea asunta, es en razón justamente de su tarea de intercesora. Ella entonces desde allá sigue suplicando. Era ella desde la eternidad, desde la presencia del Altísimo, sigue pidiendo, sigue intercediendo por nosotros. Entonces, por ese motivo, también dice Teodosio de Alejandría, está María en el cielo. Hay otra homilía de Seotecnos de Libias, donde habla justamente, ya lo mencionábamos, de que María queda incorrupta porque su cuerpo fue templo de Dios y que la resurrección de María es como la de Cristo, ¿no? Es una nueva gloria en la que ella participa. Bueno, ahí tenemos esta realidad. Ahora, nosotros tenemos que ver que hay justamente motivos de conveniencia, como hemos ido diciendo. ¿Por qué es entonces, a ver, viene la historia, por qué podemos afirmar que la Santísima Virgen María está en los cielos? Padre, es que no dice nada exactamente así la Biblia, no, pero también tenemos que rescatar desde lo que sí dice. Pues que nosotros decimos, bueno, María está en los cielos, claro, pues porque es la madre de Dios. Entonces, ese es el motivo, ¿no? Más fuerte. Queda incorrupta su condición carnal. Ujú. Porque entonces, pues tiene ese grandísimo privilegio, está exenta de la muerte y esta extensión le permite, ¿no? Participar de la victoria de Cristo. Entonces, pues son realidades que se tienen que reconocer. Pues no es cualquier mujer. Ujú. Entonces, aquí en la vida de nosotros, pues la Santísima Virgen María siempre, siempre se le reconoce, se le reconoce esa condición. En esta vicisitud histórica, pues ya entonces también de distintas formas, incluso con la participación de los emperadores, va también a adquirir fuerza la fiesta de la Asunción o de la Dormición de la Santísima Virgen María, e incluso esta fiesta queda establecida desde la autoridad imperial. El emperador Mauricio fija esa fiesta en esa fecha. León XIV, emperador, también reconoce que María está en los cielos. También se establece ya poco a poco no solo la fecha, sino que además de la fecha, se va estableciendo un esquema propio de la misa, un esquema de las oraciones. Es lo que se llama la eucología, ¿sí? ¿Cuáles son las oraciones eucológicas? Las que hacemos en misa. Hoy las conocemos como la oración colecta, la oración sobre las ofrendas, la oración después de la comunión.
En el martirologio de Abdón, allá en Francia, Edad Media, también se afirma que María ha muerto, pero decían, ¿no?, que el cuerpo de María estaba como escondido. Pues no, sabemos nosotros que no, no queda escondido el cuerpo de la Virgen María. Entonces, son elementos que van generándose en este tiempo. Podemos ir subrayando primero la unión física del Hijo con la Madre. Entonces, esa unión, Cristo, María, no pueden perderse con la muerte. Después está otra realidad también fuertísima de cómo justamente el pecado es causa de muerte, entonces María por no tener pecado, pues no muere. Luego esta parte que decíamos cuando se agrega que María va así como abogada nuestra, por intercesora nuestra. Entonces, dado que ella ya está completa, por eso intercede por nosotros. Y pues el mismo mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Pues una forma de honrar a su madre de parte de Cristo es esta gloria. Así entonces se va teniendo la comprensión de esos argumentos, la comprensión de la fe, y vemos cómo se van tejiendo esos planes de Dios. Más adelante, ya en el siglo XVI a la fecha, pues siguen los estiras y aflojas. Hay quienes están a favor, hay quienes están en contra. Vienen ahí, por ejemplo, en su guía un testimonio de Melchor Cano, y de Melchor Cano dice, bueno, es que poner en duda este privilegio ya es algo temerario, ¿no? Pues es de sentido común, porque pues es la mamá, entonces no se debe de dudar. Domingo Soto, también otro teólogo español, ya en esta época decía también, si bien todavía no es un artículo de fe, no era dogma, pero él decía que creerlo. Suárez también, en la misma lógica, es, dice él, una doctrina que ningún fiel debe rechazar ni dudar de ella. San Alfonso María de Ligorio, un santo especialmente mariano, tiene una obra que se llama Las Glorias de María. Ahí justamente habla de la muerte de ella, de Nuestra Señora, y también de esta realidad de su glorificación. Y ya es entonces a partir del siglo XVIII cuando se empieza a pedir justamente por parte de los fieles que se reconozca este privilegio de María. Y ya fue llegando el año de 1950 con el Papa Pío XII en el documento Munici Fintissimus Deus, donde se hace esta declaratoria. Fijémonos un poco en lo que se dice en el dogma. Esto es lo importante aquí para nosotros. Dice el Papa en primer lugar, proclamamos, definimos, fíjense cómo se va redactando el dogma con toda la formalidad, ¿eh? Definimos y declaramos ser dogma definitivamente revelado. Entonces, ahí tenemos la primera parte de la redacción del dogma. ¿Qué implica esto? Bueno, es dogma, no es algo opinable, es a ver quién quiere creer, a ver quién no. No. Esto es dogma. No se nos dice ciertamente cómo fue que surge, aquí no lo explica. Pues sabemos que no es de la escritura, sino de la reflexión que se hace a partir de la escritura. Entonces, hablamos aquí de razones de conveniencia, de tal manera que la experiencia de María pues sea coherente. Si María es la madre del Señor, bueno, pues en esa coherencia debe establecerse todo lo que implica su presencia, su virginidad, su maternidad, todo ahí. Entonces, aquí es justamente donde uno dice, es que María ha recibido tantas cosas que por naturaleza se exige la asunción en su cuerpo y en su alma. Entonces, es algo ya, es algo ya verdad de fe.
La segunda parte del dogma dice, la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María. Aquí es interesante, voy a subrayar, cómo ya recoge los otros dogmas. Dice la Inmaculada Concepción, sí, la Concepción no dice, perdón, la Inmaculada Concepción es la expresión del dogma. Madre de Dios, ahí es donde está el otro dogma, que es el dogma entonces de su maternidad de María. Ujú. Dice el texto, la siempre Virgen María. Ahí viene el tercer dogma que hasta ese momento había, ¿no? Entonces, aquí es interesante ver cómo en la misma redacción, Pío XII incluye los tres dogmas que se tenía: su Inmaculada Concepción, su maternidad y su virginidad. Entonces, proclamamos como dogma que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María. Entonces ya, ahí nos lo va expresando. Seguimos con la otra parte del dogma. Dice ahí el Santo Padre, ¿sí? Cumplido el curso de su vida terrestre. Aquí es donde hay algunos que resbalan, ¿no? Al cumplirse la vida terrestre, entonces queda como una pregunta, ¿no? ¿Es que María, murió o nada más se durmió? Aquí en este momento, año 1950, fíjense astutamente, Pío XII no lo declara, no dice ni una, no dice ni sí ni no, no dice ni sí ni no. Se dice que María, lo que dice el Santo Padre Pío XII, María tuvo un final en la vida terrestre. O sea, ya no está en este mundo. Sí, sí, ya sabes que ya no está, pero ¿y cómo se fue? ¿Se murió? ¿Se fue volando? ¿Qué pasó? Tiene que ser con el paso de los años cuando venga San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II, el 25 de junio de 1997, en una catequesis, habla justamente, decir, ¿no? Esto, ¿no? Dado que Cristo murió, y si Cristo es el Hijo, pues claro que la mamá también, dado que Cristo murió, dice el Papa, sería difícil sostener lo contrario en su madre, o sea, que María no hubiera muerto. Ahí es donde se trata de ello. Dice la otra parte del dogma, cumplido el curso de su vida terrestre, entonces la Santísima Virgen María Difícil sacar. fue elevada a la gloria celestial. Ya esto es parte de lo que hablamos, de cómo es la gloria, esa participación, ¿no? Plena de Dios. Si hablamos de la gloria celestial, aquí estamos hablando del cielo. Hemos aprendido que el cielo no es un lugar, es un estado de vida. Ese estado de vida es donde está ella. Ese estado de vida es lo que llamamos esa comunión con Dios, esa común unión con el Señor. Y de eso ya participa María.
es lo que llamaríamos la bienaventuranza, es lo que llamaríamos la auténtica y verdadera felicidad. Y esta elevación de ella, de Nuestra Señora, es entonces en cuerpo y alma. Y así es justamente como la Santísima Virgen María participa de la gloria de Dios. Aquí nosotros vemos, justamente recordamos que todo ser humano pues tiene dos elementos, cuerpo y alma. Y María pues es parte del género humano, entonces tiene cuerpo y alma. Y es ahí cuando está entonces la plenitud. Y eso pues es lo que nosotros también esperamos, ¿eh? Participar de cuerpo en cuerpo y alma, participar de esta realidad, participar de esta condición donde nosotros podamos decir, caray, esperamos un día ir al cielo. Esto es lo que dice el dogma y cómo nosotros podemos acá comprenderlo. Ahora, para nosotros, bueno, ¿qué implica todo esto? Pues podemos decir que la Asunción de María es una especie de garantía de lo que sucederá con nosotros, del cumplimiento de las promesas de Cristo. Entonces, María, primero reconozcamos este principio, es parte de la iglesia. María es parte de aquellos que han sido llamados a estar con Dios. Recordemos que la iglesia viene del término cajal, ¿sí? Eclesía, y que hace referencia a la convocación. La palabra vocación es un llamado a estar, en este caso, con, ¿no? Con los demás, con Dios. Por eso la iglesia la entendemos de esta forma. Entonces, la iglesia es ese llamado que Dios hace para que estemos con Él, pero también unidos. Esto hace que recordemos que María es parte de la iglesia. Y si ya pasó en ella, que es parte de la iglesia, entonces por eso creemos que pasa de nosotros. Y así entonces su asunción es imagen de toda la iglesia. Y esa iglesia, pues, que va a ser en el futuro. Entonces, la iglesia, justamente como tal, primero, tiene una esperanza. Esta esperanza es escatológica, es decir, esperamos en el más allá, esperamos algún día estar gozando de la comunión con Dios. Otra realidad en este contexto es que se espera justamente participar, la iglesia espera participar de esa vida nueva, de esa vida eterna, ujú, en cuerpo y alma. Ujú. Esta vida nueva, esa vida tenés la gloria, y así como ella ya está, pues también nosotros. Y si bien es cierto que eso sucederá hasta el fin de los tiempos, ahorita al menos de a principio, pues ya esperemos que nuestra alma llegue allá. Sí. Luego esta parte también nos recuerda que el sí, el fiat de María, esto nos la pone como la discípula obediente, ¿no? De Dios. Ella hace la voluntad del Padre. Al hacer la Santísima Virgen la voluntad del Padre Dios, al hacer su fit, viene la ocasión para que entonces se dé esa unión que nunca desaparezca.
Y esto mismo es lo que está llamada a ser la iglesia, ¿eh? La iglesia está llamada justamente a dar este fiat, a dar este sí, como discípulos obedientes para que esta unión no desaparezca. Ahora bien, en todo esto podemos decir cómo tiene que suscitarse un momento siempre de esperanza, un momento siempre de consuelo en esta verdad. ¿Por qué? Porque María ya es la única persona, es el único ser humano que ya está participando plenamente de Dios, ya está participando ya plenamente de Dios. Es para nosotros, por eso les decía yo, esta garantía. Y al ser esta garantía, pues es ya para nosotros la mejor noticia. Bueno, hasta aquí tenemos esta partecita de lo que vamos de la Asunción. Voy ahora a detener la transmisión de la pantalla para que entonces podamos ver si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, y entonces podamos hacer las respuestas. Permítanme aquí tantito reacomodar este asuntacho. Ok. Ujú. Dejen activar. Ahí estoy ya. Ahora sí. Bueno, no sé si de aquí hay alguna pregunta, duda de lo que es la asociación de María. Tengo por ahí dos manitas levantadas. Vamos con Antonio Almas y después con Flor. Y sale pues. Padre, buenos días. Hola. ¿Y hay restos de de nuestra madre? Bueno, No, porque su cuerpo, total y absolutamente, es lo que es glorificado. María, cuerpo y alma, se va al cielo, totalmente. Es por eso que entonces, al hablar de la Asunción de María, decíamos, ya es la gloria, pero total, plena, absoluta. Y es lo que esperamos, ¿no? Que también nosotros en algún momento vayamos a la eternidad, vayamos con María, pero justamente así, en cuerpo y en alma. Al morir ahorita sabemos lo que se va es nuestro cuerpo, pero cuando llegue el momento del final de los tiempos, en la resurrección de la carne, decimos, creo en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos, la vida del mundo futuro. Esa vida del mundo futuro de la que hablamos es también como ya ella la está gozando. María por ese privilegio, este es justamente el tema, ¿no? Que María ya está participando de la resurrección de Cristo, ya está en cuerpo y alma. Por eso en este mundo no hay ningún resto de María. Solo por ahí ese testimonio, ¿no? Que se daba en la Edad Media, que bueno, por ahí está el cuerpo. Pues no, porque si decimos que está el cuerpo de María en este mundo, entonces este dogma no tendría chiste. Es en cuerpo y alma. bueno, por ejemplo, esa no es un privilegio que tuvo San José a pesar de que No, participó. no, Ah, porque San José no lo llevó en el vientre del Hijo. ah, Este es solo, único y exclusivo de María y San José. Digo, pues claro, San José, sabemos, tiene su sitio, tiene su lugar, eso no lo desmerece, pero la mamá, sí, la jefa es la jefa. muy Así, bien. así nomás. Y los santos entonces tampoco están. Nadie es único y exclusivo de María. La única, el único ser humano, la única persona humana que está en cuerpo y alma es María. Está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, las personas divinas. Pero la única persona humana, el único ser humano es ella. Ese es el privilegio que recibe ella y la garantía para nosotros. Qué bonito. Muchas gracias, padre. Muy bien, Tinta. Vamos con Flor. Buenos días, padre. Hola. Escuchando todo el tema, María representa la tierra, en ella se converge toda la historia de la humanidad, porque por ella, al decir su sí, su fiat, pues en ella como que fuera un imán y absorbe todo eso.
para que Jesús entonces salve precisamente a la humanidad por medio de la encarnación. Diría, yo estaba escribiendo en una libreta mientras usted hablaba y pensaba, María representa a la tierra, Jesús al cielo, Él se encarna en María y entonces ya por eso Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre por María. Bueno, lógico, por la voluntad de Dios, la intercesión del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, María es una mujer fiel, como lo decía. Eva lleva a la humanidad a la perdición por desobedecer y se dice figuradamente por el fruto prohibido que comió. Ahora María tiene en su vientre el fruto de su hijo que nos da la salvación, una la perdición y la otra la salvación. Y luego habla de Jesús, él muere, resucita, sube al cielo, es glorificado. María muere y es llevada por su hijo y también es glorificada porque tiene un cuerpo glorificado. Ahora, ella sí entonces se puede aparecer, como nosotros vimos a Jesús en la transfiguración antes de ser llevado, antes de morir en la transfiguración, ella, ahí estoy un poco confundida, María se aparece como aquí en México y en diferentes lugares, pero ya porque está su cuerpo glorificado. Y la otra cuestión es, sí, María es el único ser humano que está en el cielo, pero ¿qué pasó con Elías cuando fue arrastrado por ese carro de fuego? ¿Y qué pasó cuando Jesús apareció en la transfiguración y apareció precisamente Elías y Moisés con sus cuerpos que lo vieron? Y por último, en el rosario, estoy haciendo un rosario por una amiga, una jovencita dos mujeres jóvenes que se quitaron la vida. Entonces me dijeron, y yo las conocí, pero una es de Estados Unidos y nunca le hablaron de Dios, o si le hablaron, no sé. Y la otra era testiga de Jehová, entonces tampoco le hicieron rosario y todo. Y llevo mi segundo rosario, pero cuando estoy rezando el rosario, hay en mi cuerpo como, ¿para qué rezo el rosario si se dice que las que se quitan la vida se van al infierno? Y luego algo me dice, no, reza el rosario. Es una confusión total, como con falta de fe. Hay momentos en que me llega mucha fe y como dicen por ahí, le echo mucha injundia a mi rosario, y hay momentos en que estoy así como muy, porque es como si fuera una lucha interna. Eso le quiero comentar. Gracias. Bueno, del último tema, decía una expresión muy interesante. Dicen que los que se suicidan no van al cielo, ¿eh? Pues habrá que preguntar quién dice. Porque a veces decimos que dicen que dice la iglesia quién sabe dónde dijo, ¿va? Entonces, aquí esa parte, recuérdenlo siempre como principio. Se condena el pecado, pero nunca el pecador. La iglesia no tiene ninguna autoridad en ese sentido para condenar a alguien. Padre, no sé, la excomunión no es una condena en el sentido de que te mandé al infierno. Se dice una pena medicinal. Busca justamente, el niño está enfermo, pues hay que darle inyecciones para que se mejore, ¿no? Pero ninguna sentencia, jamás la iglesia puede decir fulanito de tal, nombre y apellidos al infierno. Nunca. Porque la iglesia no es la dueña del circo, ¿eh? Es el changuito. El dueño es el patrón y se acabó. Nosotros recordemos en el capítulo 25 de San Mateo, hablamos justamente de que la entrada al cielo en el momento del juicio es en razón de nuestras acciones en este mundo. Y podemos decir que quizás haya personas ateas, ya no digo siquiera religiosas, ¿no? Ateas que nunca hayan creído en Dios, pero que por su recta conciencia, que es donde nosotros afirmamos se encuentra Dios, que nos habla, por esa recta conciencia, esas personas
van justamente a participar también de la vida con Dios, porque hacen lo que Dios pide, ¿verdad? Sea que lo conozcan, sea que no lo conozcan, en todo ser humano está inscrito en la presencia de Dios. Es lo que llamamos la conciencia. Entonces, no tengamos jamás duda. La oración que hacemos es una oración de intercesión. Y aunque quizás a veces con los hermanos separados hay como esa cuestión, o no, es que ¿por qué le rezan a la Virgen y a los santos y no sé qué? Pues por lo mismo que vas y le dices al pastor, miren, un ser humano, cuando tiene una apuración, va y le dice a la persona, oiga, por favor, récele a Dios por mí, ¿no? Sea pastor, sea el que sea, no sé quién. Entonces, esa realidad de intercesión es por amor, porque amo y el amor me lleva fuera de mí, por eso pido por ti, por eso pido por ti. No, si el amor solamente fuera egoísta, pues ya se echó a perder, ya no fue amor. Ahí cuando tengamos esas interrogantes que quieran como desanimarnos en este tipo de casos de oración, fíjense como bien sutil el rejijo del patas rojas, el poner mal pensamiento. Pone el mal pensamiento, mendigo demonio, ¿verdad? Casi, casi ahí se está riendo de uno, como diciendo, pues, ¿por qué rezas? Ni sirve de nada. Esos ya se están ahí chamuscando acá conmigo, casi dice, ¿no? Cuando nos damos cuenta de una tentación, porque esa es la tentación, entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues seguir el consejo de Santa Teresa de Jesús. Amar a la loca de la casa que se llama imaginación. Deja de pensar esas cosas, imaginación mía. Y vámonos a rezar. Vamos a dar lo que tenemos que otorgar, vamos a hacer lo que nos toca hacer. Y ahí es donde nosotros nos ubicamos, nos ponemos, y es lo que toca. En la parte intermedia de los personajes de los que se puede decir Moisés y Elías ya están con Dios, aquí nosotros tenemos que recordar justamente con mucho cuidado lo que dicen los textos, porque si no hay las confusiones. Se dice que se aparece ahí Jesús y en medio está él y a un lado Elías y al otro Moisés. Uno puede preguntar, bueno, ¿y cómo sabían que eran ellos? Como el evangelista, quien escribe el dato del evangelio, sabía que era Moisés o Elías y habían vivido miles de años antes, ¿no? Miles de años. Aquí la referencia para nosotros más bien va en torno a la enseñanza. ¿Qué es lo que estaban hablando? Porque es lo que dice, aparecen y están hablando. Entonces, podemos decir, lo que están escuchando es este diálogo que tiene Cristo con el mayor de los profetas, Elías, y también con el que representaba la ley, Moisés. Pero al final no podemos decir que estuvieran ya ahí en su cuerpo. Esa es una forma de decir, ¿no? Oye, pues ahí estaba Doña Chona. Oye, pero si no la viste. No, pero la escuché. La escuché. Entonces, la presencia a la que se hace referencia, no podemos decir es una presencia total y absoluta, porque en ese sentido, donde queda el privilegio de María. El texto más interesante y desafiante es el de Elías. Elías, ahí ese texto hay que leerlo con sumo cuidado porque no dice que Elías fue llevado en un carro de fuego. Ya es parte de lo que hemos ido pensando nosotros y hasta lo pintamos, ¿eh? Lo pintamos. Va un carro de lumbre y ahí va arriba el Elías, pero no dice así exactamente el texto. Queda envuelto pero no habla justamente así de que fue llevado en cuerpo y alma a Dios. No habla justamente incluso como esa realidad de que estuviera como María, asunto en cuerpo y alma. Y más aún, se habla de que están vivos, pero la vida en ellos no va más que en la parte espiritual, lo corporal, como los profetas. Esa sería como la forma ahí de referirlos a estos personajes. En el primer comentario ya no me quedó claro cuál era como la duda. Más bien siento que todo lo que dijo estaba bien. Como esa parte
de la Santísima Virgen María, decías como esa tierra, y vamos a poner como el instrumento, es la causa instrumental, diríamos, a través del cual Cristo se hace presente, se encarna, ¿no? Entonces, ahí es donde ella por eso participa justamente de este misterio. Pero no podemos más que hacerlo desde esa referencia, y eso está muy bien. Si la Virgen participa de esto, es porque participa ya de esa obra salvífica, mencionábamos, pone, digamos, la carne, vamos a decirlo así, para que Dios Padre haga su obra, ¿no? Esa es su causa de su privilegio. No alcancé a descubrir si ahí había como una duda o nada más era como para afirmar si lo que se decía estaba bien. Sí, era para afirmar es que cuando yo explico tiene que haber algo, una, una imagen para ir relacionando. Entonces yo relacionaba eso, que ella representa en sí, en una mujer, se representa a toda la humanidad porque dijo, sí, aquí estoy. Y aquí el término, aunque es una imagen, curiosamente la elige muy profunda, porque en la tierra, en el polvo, es de lo que estamos hechos. Es el famoso humus del que se habla en el libro del Génesis. El término hebreo que se usa, el arameo que se usa cuando se pone el texto del Génesis para hablar de que el hombre es tomado del polvo, se refiere al término humus. Humus es como cuando llueve en los pueblos, les ha tocado, queda una capa brillosita, brillosita, dice la gente, ya el agua lavó la tierra, ¿no? Y entonces queda así como muy brillosito, es una parte que tiene mineral, es la parte como más fecunda, digamos, de la tierra. Entonces, cuando se dice que el hombre fue hecho del polvo, se refiere a ese polvo, no cualquier polvo, así no somos cualquier polvo, somos el polvo fino, somos un polvo que tiene esa potencialidad, que somos el polvo mineralizado que le hace bien pues a que se genere pues que permite justamente la vida. De ahí del humus viene la expresión humildad, el humillarse. Cuando se dice que Cristo se humilla, no es en el término como entendemos hoy la humillación, ¿no? Sino que se humilla es porque se abaja, porque se empolva, se encarna, y es ahí que se hace débil, frágil, como nosotros, al mismo tiempo que es verdadero Dios, es verdadero hombre. Entonces, la imagen ayuda mucho y además es profunda, es profunda. Muy bien. No sé si hubiese alguna otra pregunta. Ando aquí con otra cosa y aquí ya me salió el chat. Mm, dice acá el dogma. Ya comentamos un poco qué es el dogma. El dogma en ese sentido es la verdad que nosotros somos invitados a creer y que puede estar expresamente en la Sagrada Biblia. O también justamente por el ejercicio de la razón se va determinando esto y esto y esto, ¿no? Hay dogmas que nosotros creemos y asumimos y no porque estén en un documento, ¿eh? Por ejemplo, cuando vamos a misa y decimos el credo. El credo son puros dogmas. Creo en Dios, ahí está uno. En Dios que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, ahí van tus dogmas. Y que es Dios de Dios, luz de luz, que no tiene principio, engendrado, no creado. Todo eso son dogmas, son dogmas, son dogmas de la fe. El dogma de fe es lo que creemos. Yo les ponía el ejemplo la semana antepasada de que es una especie de cimiento a partir del cual se construye. Porque a veces tenemos la idea contraria, como que el dogma es hasta donde se llegue, el tope. Ya de aquí no te mueves, ¿eh? Como que una persona dogmática es como una persona cuadrada. No, no. El dogma es lo mínimo que con seguridad podemos decir de algo. Lo mínimo, no lo máximo. Lo mínimo seguro es esto. Y de aquí para arriba lo que quieras. Pero lo mínimo es esto. Por ejemplo, decimos que Dios es un solo Dios, tres personas. Que al rato diga, no, que son cinco personas divinas. Híjole, amiguito, ¿qué crees? Ya eso ya está. Que a lo mejor quieres decir al rato que Dios es padre y madre. Ah, suena interesante. La vida lo dirá. ¿Cómo entender la paternidad de Dios que incluye la maternidad?
Habrá que decir, bueno, pues más bien el punto de partida de la paternidad es Dios y no los hombres, porque nosotros queremos partir de que yo soy padre, tú eres madre, y entonces así queremos después ponérselo a Dios. Y no, la paternidad de Dios, al decir padre en Dios, incluye todo, pues es Dios, es padre y madre. A lo mejor algún día alguien dijera, bueno, pues vamos a especificarlo. Ok, pero lo mínimo ya está. Entonces, el dogma es lo mínimo que con seguridad podemos afirmar acerca de esta verdad de fe, a partir de lo cual se edifica. Tenemos otra pregunta. Ah, ok, me hacían de la ventana pequeñita, no sé cómo quitarla, ¿eh? Es que estoy aquí cambiando de dispositivo, pero entonces si lo podemos hacer la que sigue. Y menciona que los católicos debemos creer. El deber creer, siempre entendámoslo como esa parte que nosotros ofrecemos, dice el Concilio Vaticano II, como un obsequio, como un don. No es porque yo deba de, porque si no se hace como un imperativo de carácter moral, o sea que a fuerzas, no. Más bien porque yo descubro esto haciendo, doy el asentimiento con mi razón, doy ese obsequio. Me pongo un ejemplo. ¿Por qué amas a alguien? ¿Porque quieres amar o porque me siento obligado a amar? ¿No? Es que, padre, me voy a casar con la chona porque me va a dar el terreno. No, pues eso no es amor, ¿eh? Discúlpame. Te amas, aunque la chona tenga o no tenga terrenos, ¿no? Te amas, te casas, la amas. Entonces, el acto primero es el amor. Y porque soy amado, entonces, justamente soy amado por lo que soy, doy también mi respuesta. En ese sentido se teje todo en el amor. Así también en las cosas de Dios, en lo que se enseña, en lo que Dios nos revela y que se va colocando en estas partes que llamamos dogmas, al final sí es algo que debo creer, pero si yo lo dejo solamente con ese imperativo, me pierdo de lo interesante, ¿no? Porque al final nuestra fe no es creer en algo, sino creer en alguien. Creo en alguien, creo en la persona divina. Creo en la Santísima Virgen y porque creo en Él, porque creo en ella, entonces por esto que yo creo, justamente puedo decir de ella, de Él, esto, lo predico, pero aparte de una relación personal, porque yo sé que Dios está conmigo, yo con Dios quiero estar, entonces es lo que voy haciendo discernimiento. Pero la fe siempre es el obsequio, el don que yo hago ante la presencia de la otra persona, en este caso la persona divina. Dios que está presente ante mí, yo como respuesta, así como Él viene conmigo gratis, se da como un obsequio, se da como un don, yo también, como un don, le doy a Dios mi propia razón. Bueno, no sé si quedemos acá con esto. Si hubiese alguna pregunta, alguna duda más. Creo que Padre, estamos. Ok, sí, Bertita. cuando nosotros nos dirigimos a la Virgen María como llena de gracia que es, y le decimos que nos proteja bajo su manto, al decir que ella está llena de gracia, esa protección viene directamente de Dios a través de ella. Es correcto. Sí. Ahí cuando hablamos de causas, nosotros en el lenguaje ya más técnico podemos decir, María es una causa, pero es causa instrumental. La causa primera de la gracia, la causa eficiente de la gracia es Dios. Pero la causa instrumental, el instrumento a través del cual me llega, en este caso sería María. Entonces, todo lo que prediquemos de María, todo lo que se diga de ella, siempre es a partir de Dios. Si algo se quiere decir de la Virgen, pero quitando a nuestro Señor, quitando al Padre Dios, al Espíritu Santo, ya la regamos. Es ahí siempre la prudencia. María hace milagros como causa instrumental, es el instrumento, pero la causa primera, la causa eficiente, ese es Dios. Nosotros mejor decimos, ¿verdad? El que hace milagros es Dios por la intercesión.
de la Virgen, de los santos. Ya, ahí está esa parte, ¿no? O sea, ya está librada, así lo decimos de manera coloquial. De manera técnica sería la causa instrumental y la causa primera. Ahí es como lo podemos distinguir técnicamente. Gracias, padre. Muy bien. Bueno, permítanme tantito ahora para acomodar el siguiente tema. Ay, hola, creo que también el padre no está, ¿verdad? Hola, hola. Dijo que lo esperamos un momentito, iba a acomodar el otro tema. Ah, Sí, perdón, perdón. Regresaba. es que Ajá, no, sí se salió. ajá. Ay, es que como yo también me sacó, pero yo porque se me acabó la pila y acabo de entrar y dije, ay, a lo mejor algo le pasó. Ah, muy bien, ok. Dijo que lo Gracias. esperáramos un momento porque iba a acomodar el otro tema. Ah, ok. Gracias. Perdón, ya estoy de regreso. Me movió aquí estas cosas, es que haciendo fuera de, de casa, perdón. Ahí estamos, ahí estamos. Bueno, vamos a seguir ahora con otros dos temas, son lo que propiamente nos falta. Y estos dos temas que nos faltan son para nosotros justamente temas que implican ya, digamos, vamos a decirlo así, el aterrizaje. Ese aterrizaje que vamos a hacer nosotros justamente ya hacia esta experiencia de la Santísima Virgen María. Los temas que ven a continuación, entonces los tenemos que ir leyendo solo desde esa lógica. Es lo que nos corresponde. Vamos entonces con la sesión 12. La sesión 12 es justamente lo que implica la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María. Dejen encontrarme, aquí estoy. Vamos a compartir la pantalla. Ok, ¿me regala por alguien si se ve la pantalla? No, No, No No, se padre, ve, no se no ve. se ve, no se ve nada, no se ve en blanco. No, no. nada. Oh, No entró. ok, dejen jugar aquí otra vez con estas cosas. Ok. Mm, 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 mm. Ok, creo que ya lo vamos a dar. Ahora, sí, ya estamos. Ya, Ya, padre. Ok, y ahora sí, ya estamos. Entonces, vamos con nuestro tema número 12, que es entonces este que tiene que ver, ya les decía yo,
con la maternidad espiritual de la Santísima Virgen María. Ya con el anterior tema acabamos los dogmas de la Santísima Virgen María y ahora entramos en esta partecita del aterrizaje. ¿En qué consiste, no, la maternidad espiritual de María? Bueno, pues aquí vamos a hacer como justamente como la especie del resumen, ¿no? En la Sagrada Escritura nosotros vamos a encontrarnos con esta verdad. Dios justamente le habla a la Santísima Virgen María, ¿no? Y la Santísima Virgen María lo que hace es escuchar. La Virgen escucha la palabra que Dios le dirige, ¿no? Y es aquí donde sucede el misterio de la encarnación. Ahí es donde estamos. Entonces, aquí el hablar de Dios a la Virgen es a través del ángel. El ángel, sabemos nosotros, deja ver cuál es el deseo, cuál es el anhelo que tiene Dios. Y este momento es importante para la Santísima Virgen María. María, al escuchar, ahora le toca deliberar. Bueno, ¿qué significa esto, no? Porque no entiendo. Pues, oye, ¿qué crees? Pues yo no puedo, porque no tengo esposo. Entonces, María no está negándose, pero está preguntando esto, el cómo. ¿Cómo va a ser esto, no? ¿Cómo será esto si no tengo marido? Y es acá entonces donde el ángel da justamente una aclaración. El ángel aclara. ¿Y qué es lo que está mostrando entonces el ángel en este movimiento? Vamos a recoger aquí los elementos. María recibe un saludo y le dicen, alégrate. ¿Por qué? Porque llena eres de gracia. Este es el primer elemento que vamos a retomar aquí. Y lo segundo, el ángel todavía agarra y le dice, ¿no? Porque has hallado gracia ante Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Entonces, podemos aquí nosotros darnos cuenta de esta coincidencia. María tiene la gracia de Dios. Y ahí es cuando le dice que esta realidad es justamente por obra del Espíritu Santo, ¿no? Es el Espíritu Santo el que se está encargando de esta acción de Dios Padre para que se haga presente Dios Hijo. Entonces, vemos ahí que la redención, la salvación comienza con el sí de María. Y aquí, entonces, en esta obra, podemos decir que hay una influencia, que hay una participación de María en nuestra redención, porque así lo quiso Dios. No es que ella se haya apuntado solita, ¿eh? Entonces, en la dimensión redentora, en la historia de la salvación, María interviene desde esta perspectiva. Ella contribuye en la encarnación a nuestra salvación. Aquí el Concilio Vaticano segundo, la Lumen Gentium 56, dice esta expresión que es muy interesante para nosotros. Dice entonces Lumen Gentium 56, María, al aceptar el mensaje divino, se convierte en la madre de Dios, en la madre de Jesús. Se consagra, dice el texto, plenamente, se consagra totalmente como esclava del Señor a la
obra y a la persona del Hijo. Entonces, al ser y al quehacer del Hijo, ¿no? María queda totalmente consagrada al Hijo. ¿Y cómo lo hace? Sirviendo. Sirviendo justamente como la humilde esclava, sirviendo en el misterio de la redención. Entonces, contribuye, aquí podemos decir, con el Hijo, ¿no? Entonces, está colaborando. Ahí hay un detalle que viene de la mano con lo que hacemos nosotros ahorita. María es instrumento, ¿sí? Pero ojo con esta parte, que es lo que hace distinta la situación. Es un instrumento no meramente pasivo. Voy a poner aquí un ejemplo que pueda ayudarnos así un poquillo. Si voy a barrer mi casa, pues ahí está la escoba, ¿eh? Pero no se mueve solita. Échale, dale. Pero ven que ahorita hay esos aparatitos que venden, que ya andan ahí como barriendo solitos. Bueno, pensemos un poquito así que María. No es así como que un títere, ¿no? No es un instrumento puramente pasivo, sino que María coopera en todo esto al dar su sí. Lo decíamos ahorita, y lo da con una fe, cree, pero también lo da con la obediencia. Es obediencia libre. Aquí no hay nadie que le imponga a la Virgen, es que yo no quería, es que no, pues ya te molaste, ¿verdad? Pues no. ¿Cómo nos damos cuenta entonces de este papel? Pues vamos a ponerlo en la presencia de María Peregrina. María Peregrina, ¿qué es lo que hace? Uf, con todo y como está, decide visitar a Isabel. Visita a su prima para ayudarle, para colaborar con ella, ¿no? Entonces, ella, María, ya no va sola, ya lleva en su vientre, ya lleva en su seno a Jesús. Hemos escuchado esa expresión siempre hermosa, ¿no? María es primer sagrario, ya lleva justamente a Cristo en su tarea. Y se dice, fíjense en esta expresión que es muy hermosa, por favor, que este momento se considera un Pentecostés. Nosotros tenemos que recordar que estos momentos a veces los ubicamos como que queremos en un solo momento, ¿no? ¿Cuándo es Pentecostés? A los 50 días de que Jesús, ay Dios santísimo, ¿qué hice aquí? Lo borré y ya no puedo regresar. Ok. Bueno, estamos aquí en la visita de María Peregrina. Entonces tengo acá un Pentecostés. ¿Por qué es ese Pentecostés cuando la Virgen María es entonces ese primer sagrario? Porque lleva justamente a Jesús en ese movimiento que hace como peregrina, ¿no? Va a ver a Isabel, pero sea acompañada del Hijo. Bueno, recuerdan cómo dice el texto, ¿no? María llega y dice cómo Isabel quedó también llena del Espíritu Santo, hombre. Quedó también colmada de ese espíritu que poseía Nuestra Señora. Esta expresión hace que Isabel en ese momento se convierta en una profetisa. Hace unas expresiones preciosas al hablar de María, ¿no? Y además el hijo de Isabel, Juan Bautista, queda en ese momento santificado.
en el vientre de la mamá. Entonces, todo este movimiento de Pentecostés sucede por una razón. María la peregrina, María la primera sagrario, es portadora de Cristo. Y esto, recordemos, si María lleva a Cristo, significa la plenitud del Espíritu Santo. Por obra y gracia, ¿verdad? Decimos. Entonces, cuando el Espíritu Santo desciende sobre ella, sobre Nuestra Señora, ahí está justamente, ahí está justamente. Entonces, aquí destacamos un poquito nuevamente lo que decíamos, hay una unión profundísima, hay una unión íntima entre la madre y el hijo. Y fruto, justamente, fruto de esta unión tan profunda, entonces ya se van a dar los primeros efectos por la mediación de María, ¿no? Esos primeros efectos de Cristo, ¿eh? Porque es el que hace todo esto, son comunicados por María. Esto es preciosísimo, ¿eh? Ah, es que la Virgen, quién sabe qué, que no sé qué. Oye, espera, mira, ¿te has puesto a pensar, Chihuahuas, cómo la Virgen María es el primer medio, vamos a decirlo así, el primer instrumento que Dios elige para que el efecto redentor de su Hijo llegue a las personas? Y los primeros beneficiados son Isabel y su hijo. Entonces, así María le está ayudando justamente al Hijo. Y ahí decíamos, no como un instrumento pasivo, para nada, sino de manera activa. Se involucra total y absolutamente. Entonces, aquí nosotros estamos viendo a María, no como si fuera, al decir primer sagrario, corremos un riesgo, ¿eh? Decir primer sagrario es como si María nada más fuera una cajita, ¿verdad? Como el sagrario donde está Dios y ya el espacio. No, no solamente es eso, ¿eh? Es más profundo. No es así como que "Ay, deja que nazca mi hijo para que entonces ahora sí, como si estando cerrada la puerta del sagrario, pues no puede haber efectos. Pues no, aunque esté, si yo voy un día al sagrario, a la iglesia, aunque el sagrario esté cerrado, eso no me impide, ¿eh? Estar con Dios. Así María, ¿no? Entonces, Dios Padre pone así a la Santísima Virgen para que justamente, así como una mujer, Eva, pues contribuyó, vamos a decirlo así, para que llegara la muerte, pues así con una mujer, Dios da la vida. María. Otra parte hermosa de María es la presentación de Jesús en el templo. Entonces, fíjense estos episodios, ¿por qué lo estamos recogiendo? Porque vamos a ir subrayando cómo María contribuye en la obra de Dios. Entonces, cuando María y José llegan al templo, viene el viejito, el ya famoso Simeón, ¿verdad? Y pum, se la suelta, una espada te atravesará el corazón. ¿Por qué? Porque tu hijo, aquel que llevas en tu vientre, dice el Simeón, va a ser un signo de contradicción. Y a ti una espada te atravesará el corazón, hombre. Entonces, María, cuando Cristo va a empezar su ministerio, María ya está presente desde este tiempo. María ya vive esta experiencia de contradicción. ¿Y de qué manera, no? La Santísima Virgen María, pues podemos decir, el primer modo en que María participa de este signo de contradicción, pues imaginemos, ¿no?
el momento de la pasión y la muerte del hijo. La mujer, la madre, María, las asume como propias. Cuando se pierde un hijo, ¿no? Quien muere ahí no es nada más el hijo, hombre, la mamá, híjola, sabemos, ¿no? Sabemos cómo se lleva todo esto. Pero también María participa de esta contradicción que será Cristo, porque María, al ver la misión que tenía su hijo, pues imagínense cómo se sintió. Hay muchas cosas que María no entendía, las guardaba en su corazón, ¿se acuerdan? Pero cuando María va dándose cuenta de todo esto, la misión que tenía su hijo, el ser Mesías, ¿no? Y morir en la cruz, bueno, esto hace que ella también sufra. Cristo para María, pues también está justamente siendo un signo de dolor. Entonces, otra vez, la misma conclusión acá, ¿no? Hay una colaboración, hay una unión íntima entre el hijo y la madre. Esa colaboración también se da acá, en el momento de la pena, en el momento del dolor, del dolor. Ya más adelante vamos a tener otras referencias. Esto es un poco de Sagradas Escrituras, ¿no? Pero llegará un poco a poco la reflexión a lo largo de los siglos. En los Santos Padres, San Justino tiene una obra que se llama Diálogo con Trifón. Trifón era un fulano, pues, que cuestionaba más bien esta fe que estaba surgiendo y pues quería tener razones, ¿no? Entonces, en esta obra, que es más o menos del año 100, San Justino, hablando con Trifón, cielo con Trifón, dice esto, mira, la serpiente, por medio de Eva, ¿qué es lo que hizo? Pues causa la desobediencia. Esa primera desobediencia inicial ahí viene. Entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, Eva, dice San Justino, la Virgen incorrupta. Fíjense esta parte tan hermosa, cómo hace la comparación, ¿eh? Concibe la palabra de la serpiente. Eva no le dio chance a la palabra de Dios como María. Eva cree, concibe la palabra de la serpiente. Y así entonces sabemos, por ese acto de desobediencia que dice Justino, pues viene la muerte. En el otro lado, entonces, ubicamos acá a Dios, en lugar de la serpiente, por medio de María. ¿Qué es lo que se causa acá? La obediencia. Es lo que justamente viene a ser la grandísima diferencia. Y lo mismo podemos pasar aquí en la redacción. Nuestra Señora, Virgen incorrupta. Ahora viene la diferencia, ¿no? Concibe, pero ya no por la palabra del demonio, ¿no? Concibe la palabra de Dios. Y al concebir la palabra de Dios, no de la serpiente, entonces, por ese acto de obediencia, por ese acto de fe,
viene la vida y esa vida es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces así es como Cristo justamente viene a nosotros. Fíjense acá con un poquito lo que decíamos ahorita, tanto en la serpiente como en Dios, aquí nosotros encontramos la causalidad, la causa principal. Y luego, si hacemos ese lenguaje por medio de Eva, por medio de María, aquí lo que tenemos es la causa instrumental, tanto para la muerte como para la vida. ¿Qué subrayamos acá con esta expresión? Pues lo que venimos acá arrastrando, al final y al cabo, María está colaborando en la obra de Dios, así como Eva lo hace de manera negativa, María entonces colabora con Cristo. Por eso podemos ir diciendo, le dice el Justino ahí al Tequifón, María no está fuera de Cristo, jamás, jamás, nunca. Todas las palabras, todo el actuar de María está en subordinación. Es la causa instrumental, porque la causa primera siempre y únicamente será el Señor. Siempre será el Señor. Viene ahí un texto también que les presenta la guía de San Irineo, un documento suyo contra las herejías, ¿no? Y ahí dice, así como Eva tenía un esposo, Adán, pero permaneciendo virgen, y la misma cosa. Por su desobediencia fue causa de muerte para sí misma y toda la raza humana. Viene la comparación, como lo hace acá Justino. Así también María, desposada y sin embargo virgen, por su obediencia se convierte en causa de salvación, tanto para ella como para el género humano, ¿no? Entonces, el nudo de la obediencia, dice acá San Ireneo, de la Eva, fue desatado por la obediencia de María. Entonces, hay justamente un paralelismo entre Adán y Cristo, y ese paralelismo de Adán y Cristo, pues se hace presente también en el paralelismo de Adán y de Eva. Entonces, Adán y Eva por el pecado causan la muerte. Aquí vamos a ubicarnos. Causan la muerte. Cristo y María causan la vida. Entonces, aquí se dice muy hermosamente por estas reflexiones, ¿no? En la causa de la Santísima Virgen María, la eficiencia de su actuar es una eficiencia maternal. Es decir, porque es madre, por eso, ¿no? Actúa. Entonces, aquí es donde estamos encontrándonos el papel de la Santísima Virgen María, cómo se va ligando, cómo se va armando justamente a Cristo. Eva, podemos decir nosotros, concibió el mal, pero la Virgen concibe el bien. Eva le hizo caso a Satanás, al espíritu del mal. El María concibe por obra del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, esta parte nosotros la tenemos que ubicar en el contexto, ¿no? María es colaboradora. María es colaboradora. Ya mucho más para acá, mucho más para acá. Ya en el año de 1974, Pablo VI, santo, tiene un documento que se llama Marialis Cultis. En este documento ya nos habla San Pablo VI de justamente la forma, la manera en cómo la Santísima Virgen María es
cooperadora. Es cooperadora del Redentor. Esta siempre será la salvedad, ¿verdad? Es causa instrumental, es cooperadora. Y dice San Pablo VI, bueno, es cooperadora por esa unión que tiene con Cristo, esa unión íntima, lo que decíamos ahorita al inicio. Especialmente esta unión íntima, pues brota desde el misterio de la mismísima encarnación. Y es María entonces la que está presente en toda la obra de Cristo. Entonces, cuando el Redentor, cuando Cristo, sí, se ofrece al Padre, también ahí la Santísima Virgen María está al pie de la cruz. Ese es San Pablo VI. Y al estar ahí al pie de la cruz, entonces queda asociada a lo que está sucediendo, queda asociada, queda vinculada al misterio redentor. Ese misterio redentor que viene, ¿no? Desde la misma encarnación, llega hasta el momento mismo de la cruz. Y es acá donde pues viene justamente esta realidad. Podemos decir cómo entonces María es cooperadora. Y esa cooperación, María hoy, en el presente, la sigue dando desde el cielo, desde esa unión, ¿no? Desde su comunión con Dios Padre, con Dios Hijo, con Dios Espíritu Santo, ¿no? Desde allá sigue dando justamente esa intercesión. Y por eso el influjo que ella tiene sobre nosotros es de un ejemplo. Ella siempre va a tener su influencia en ese sentido, ¿no? Es ejemplo. Es ejemplo de lo que sucede con nosotros y de lo que puede suceder con nosotros. Nos da ejemplo de cómo se une a Cristo y cómo podemos colaborar con Cristo. Aquí vale la pena siempre, siempre por eso subrayar que este influjo de María, la ternura, la dulzura de ella, de Nuestra Señora, al final son una causa de atracción, ¿eh? Y fijémonos por eso, ¿por qué somos pueblos tan marianos? ¿Por qué nos sentimos conmovidos por María? Y ojo con la palabra, conmovidos. O sea, aquí está la clave, movidos con ella para Cristo. Este Padre es el que hace la grandísima diferencia, ¿no? Es el que nos habla justamente de la finalidad, de a dónde y cómo se tienen que ir justamente encaminando las circunstancias. Ya San Juan Pablo II enfatiza también esta realidad en su magisterio, en su enseñanza, y es la misma lógica, ¿no? Como justamente la Santísima Virgen María es justamente esclava del Señor, dice ahí su punto de partida. ¿Y por qué es esclava del Señor? Por su libertad. Ella por eso coopera y coopera sin cesar en la obra de Dios. Coopera siempre en la obra salvífica. Siempre, siempre, siempre. No es de otra forma, no es de otra forma. San Juan Pablo II también tiene su documento, ¿eh? Que nos habla de la Santísima Virgen María, una encíclica, Redemptor Mater, la Madre del Redentor. En esta encíclica
el Santo Padre, pues subraya justamente esa colaboración de la Virgen, especialmente si podemos tener el acceso al documento, el capítulo tercero. Entonces se habla de la mediación maternal de María. Esta mediación maternal de María es lo que se tiene que entender bien para incluso poder hablar de lo que el Papa Francisco decía como que ya no, la corredención, ¿no? Es que el punto aquí nada más es recordar que la Virgen María coopera, que la Virgen María colabora, pero que tiene en ese sentido una mediación subordinada. Eso es lo que no hay que perder de vista. Es mediación subordinada a la mediación de Cristo. María siempre está subordinada a Cristo. Entonces, no se puede ni separar ni contraponer a María respecto a Cristo. Es así como se habla por eso de un solo mediador. Y el único y el solo mediador es Cristo, ¿no? Pero de una u otra manera, como causas instrumentales, como ya explicamos, entonces ubicamos esto. Así entonces, esta mediación de María se va dando a lo largo de la historia. Esta subordinación que María tiene es para siempre, mientras Cristo se lo quiera, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, nosotros contemplamos esto. Y aquí justamente es donde tiene su papel y significado el Santo Rosario. Cada vez que entonces el ser humano reza el rosario, se comprende y se asume desde esta realidad. Por eso se meditan los misterios de Cristo, ¿no? Y con María nos unimos a los misterios de Cristo. No meditamos la vida de María, ¿no? No decimos, primer misterio, María nació, no, para nada. Son los misterios de la vida de Cristo, todo subordinado a Él. Es la madre que nos lleva al Hijo, ¿no? Cuando se hace como se debe, ¿no? Esto se enfatiza. Ella nos conduce a Cristo. Cuando no se hace de esta forma es cuando a veces, chin, ya empezamos ahí a cometer una serie de abusos en ese sentido y que, bueno, nos causa cierto conflicto en ese sentido. Bueno, vamos a dejar hoy por aquí ese tema. Estamos ya con todo el soporte y este tema lo habremos de profundizar porque justamente nos da para ver cómo se aplica ahora esto de la colaboración, bajo qué términos. Y es algo que merece que lo pensemos en razón de esto, justamente, especialmente de esto de la corredención de María. Voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Regresamos a ver. Ahí estamos, ahora sí ya. Ok. Entonces, este tema todavía lo vamos a ir cerrando con los títulos que a veces le dan a la Santísima Virgen María, pero la clave ya está dada. Se van a entender y a comprender justamente solo en razón de cuando María vaya de la mano con Cristo. Las dudas que haya de este tema hoy no se las voy a resolver aquí, porque nos quedamos a la mitad. Entonces necesitamos cerrarlo bien para que ni nos adelantemos de lo que toca. Pero sí es muy interesante, especialmente aquí tengo
Pues sí, la invitación a fijarnos, por lo que se decía, es que el Papa Francisco dice que no debe ser corredentora. Bueno, que desean nuestros papas, por decirlo así, pero el punto es uno, ¿no? No es que esté mal como tal el título, sino cómo lo vamos a ubicar, desde dónde lo tenemos que comprender. Y así como es el título de corredentora, hay otros, no es el único, no es el único título que tiene siempre, que merece de nosotros ese cuidado para evitar pues abusos, donde entonces sí, vayamos haciendo un lado a Cristo, pues que eso no está bien. Bueno, dejo aquí, ahora sí como las novelas, a medio capítulo. La próxima clase, si Dios nos da licencia, el jueves, terminamos este tema, resolvemos y ya cerraremos con lo que es el culto a la Santísima Virgen María, pues que obviamente va siendo como ya todo el aterrizaje de esto. Vamos a hacer nuestra oración, vamos a encomendarnos a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con mucha humildad te agradecemos por las cosas buenas con que bendices nuestra vida, especialmente por el don de la vida misma. Gracias porque en la vida también nos das a la presencia, nos das a María en su presencia como Madre nuestra. Ayúdanos a comprenderla, ayúdanos a encontrarnos con ella, siempre siguiendo tu voluntad, como el camino que ella también representa para que lleguemos a Cristo y en Cristo lleguemos a ti. Ayuda también a quienes especialmente hoy tienen esa necesidad del camino maternal de María, para que con ella encuentren a su Salvador y encontrándose a Cristo, compartamos la comunión contigo. El Señor esté con ustedes y Y les con tu bendiga Dios espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Muy